Este mensaje es un resumen un poquito de la perspectiva que hemos ido aprendiendo nosotros también en nuestra alianza sobre cómo hacer el trabajo de campo, el evangelismo en el campo. Se podrá hacer de otras formas, pero buscando un formato bíblico y aplicable, pues llegamos un poco a esta conclusión que vamos a ver. Y luego esto es un resumen, luego se puede expandir, se puede ir un poco más a los detalles, a referencias y demás. Así que esto simplemente es una vista un poco amplificada de lo que nosotros tenemos que ir consiguiendo. Por lo que comenzamos con la lectura. La lectura la encontramos en Hechos capítulo 14, versículos del 19 al 28. Lo vamos a ir leyendo, lo voy a leer yo y vosotros me podéis seguir. Dice así la palabra: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia y desde allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Muy bien, ¿qué hemos leído? Pues hemos leído el episodio después de la paliza que le dan a Pablo. Se levanta y ¿qué es lo que hace? Va y entra en la ciudad y anima a los creyentes. Sigue su viaje misionero y llega hasta Derbe. Levanta discípulos, los une, constituye la iglesia. Va estableciendo los ancianos que son los que tienen que dirigir las iglesias, los presbíteros. Y después, ¿qué hace? Va viajando hacia atrás, va volviendo hasta llegar ¿a dónde? A Antioquía. ¿Qué es Antioquía? Donde habían salido para hacer la evangelización del mundo, su iglesia, para decirlo así, ¿no? Y llegando a su iglesia, ¿qué hacen? Hacen fórum con los demás hermanos, es decir, se refirieron cuán grandes cosas habían hecho y continúan su tiempo en su iglesia. Por lo que vemos la estrategia de misión, la estrategia de levantar iglesias regionales, discípulos, y cómo luego vuelven otra vez al punto de partida. Ahora, nosotros tenemos que entender cuál es el color del campo. Primera pregunta. Cuando estemos en un campo, tenemos que preguntarnos: ¿qué tipo de personas hay en el campo? ¿Qué tipo de personas hay? En segundo lugar, ¿qué problemas tienen? Hay campos que tienen tipo de personas muy características o un poquito dónde nos encontramos. Luego también tenemos que ver cuál es la región en la que nos encontramos, qué tipo de región es. Donde yo estoy, no es lo mismo Parla Centro que a lo mejor una Parla Este, o no sé si las Américas sería un poco diferente, no es lo mismo un pueblo que una ciudad, no es lo mismo una ciudad que otra. Cuando vamos a Madrid, pues no es lo mismo el barrio de Salamanca que Carabanchel. Son lugares muy diferentes, ¿no? Luego hay que preguntarse cómo yo puedo llegar a las personas, cómo yo me acerco a ellos, cómo yo los alcanzo. ¿Qué forma, qué estrategia, tengo que pensar en esas cosas? Y luego Dios irá guiando y irá dando respuesta. Después, ¿hay iglesias en la zona? ¿Qué iglesias hay? Hay muchas, pocas, hay iglesias solo pentecostales, hay alguna iglesia, o sea, ¿qué tipo qué color evangélico hay en aquella ciudad? Y luego también la religiosidad. ¿Cuál es la religiosidad en este lugar? Bueno, pues estamos en un contexto donde más o menos es todo igual.
pero puede haber barrios diferentes, puede haber lugares donde haya mucho musulmán o haya barrios como donde hay mucha gente china que viene con el budismo, o quizá aquí pues hay muchos testigos de Jehová, y con los países pasa igual, pero nosotros hablamos quizá de una forma un poco más regional. Y luego también las nacionalidades. ¿Yo a quién voy a predicar? Claro, en Parla tenemos una mezcla enorme, pero habrá lugares donde a lo mejor pues no haya tanta mezcla y haya unas nacionalidades muy concretas, pero yo tengo que entender a qué personas voy a predicar. Porque también su cultura es diferente y sus costumbres son diferentes y su comprensión del Evangelio, de la vida cristiana, también puede ser diferente. No es lo mismo predicar a un latinoamericano que ya entiende y donde hay mucho Evangelio en su país, a quizá otros países donde no hay tanto, o incluso chinos que vienen del budismo, o a un musulmán, un magrebí que puede venir con el Islam y que es muy difícil predicar. Por lo que tengo que tener una imagen correcta del campo, entender qué es lo que me rodea, entender qué es lo que hay y quién también está en ese lugar. En segundo lugar, segundo punto, es que yo tengo que hacer ese itinerario de la misión. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Qué es lo que podemos ver a través de la palabra? Pues que Pablo preparaba a los discípulos en la región. Es decir, encuentro al discípulo y levanto al discípulo. Y voy a ese discípulo y me quedo con él. Predicamos el Evangelio juntos. Oye, discípulos, vamos unidos, vamos a predicar el Evangelio. Luego, ¿qué ocurre? Está el apoyo de la iglesia principal. La iglesia principal tiene que apoyar la misión y la evangelización en ese lugar. Y después es cuando se cogen frutos. Después. Cuando hemos hecho este trabajo, preparamos al discípulo, vamos, predicamos con él, la iglesia apoya. ¿Los frutos cuáles son? Se puede levantar una iglesia regional. Pero volvemos al principio. ¿La iglesia regional dónde parte? Parte desde el discípulo. Es decir, parte desde el comienzo. Si no hay discípulo, nada de esto puede estar. Pablo iba, cuando levantaba a los discípulos, aquí hay una iglesia. Un discípulo, hay una iglesia. Por lo que en el campo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver qué discípulos hay en la iglesia y cuáles son sus campos. Y entonces esos serán las regiones donde tendremos que hacer el evangelismo. Tendremos que ir y predicar con el apoyo de la iglesia. Así que de la misma forma que hemos leído lo que ha hecho Pablo, también lo vemos aquí. En el punto anterior igual. Pablo cuando llegaba a un campo, analizaba el campo y decía, vale, estoy en una región romana. No, es una región griega. No, es una región así, que tienen esta religión, que tienen estas ideas. Y cuando Pablo va a Grecia, predica de una forma a que cuando está en una ciudad griega o diferente a cuando está con los judíos. Todo es diferente. Por lo que tenemos que ver ese itinerario y ver cómo es levantar estas iglesias regionales. Ahora, ¿qué personas integran una iglesia regional? Pues cuando ya no solamente hay un discípulo, sino que hay un conjunto de personas en una región determinada que forman parte de la iglesia, se unen en esa iglesia regional. ¿Quién la forman? Pues puede ser un pastor si existe disponibilidad. ¿Qué quiero decir? Que en Corea las regiones están respaldadas por un pastor. Es decir, en una iglesia grande hay varios pastores y se encargan cada uno de una región. Tú eres el pastor de esta región, tú eres el de esta otra, y se encarga solo a esa región, como si fuera su único campo. Pero a veces no hay tantos pastores, o iglesias pequeñas donde a lo mejor hay uno, o ninguno. Por lo tanto, no siempre está la disponibilidad de que el pastor esté haciendo esa obra concreta en esa región concreta. Luego, ¿qué líderes hay? Discípulos, obreros, evangelistas, es decir, personas que trabajan, las personas que están respaldando y están fortaleciendo esa región y esa iglesia regional. Después, los creyentes que tienen que venir, respaldar, los que hospedan. Ahí, pues yo pongo mi casa, yo ayudo con esto, yo simplemente asisto, pero participo y ayudo y hago equipo. Es decir, las creyentes normal de una región se unen para estar juntos en esa región. Si en la iglesia tuviésemos
Por ejemplo, 3 familias, no vamos a poner tantas, 3 familias viviendo en Alcorcón, pues ¿qué haríamos? Pues las familias de Alcorcón con Teresa y demás, pues ahí estarían juntas una vez a la semana teniendo ese tiempo de unidad. ¿Por qué? Porque el campo donde están es Alcorcón y tienen que evangelizar a Alcorcón y viven en Alcorcón y sus círculos suelen estar ahí. No siempre es así, pero más o menos. Todas las personas tienen que estar ahí. Los remanentes igual. También tienen que levantarse los remanentes en cada región. Yo sé que ahora todo esto, es la perspectiva de una iglesia grande, todo esto encaja mejor que una iglesia pequeñita, como que son muchas cosas, pero ahí está la visión y ahí está el sistema que se irá implementando. También los remanentes. Porque una iglesia grande no puedes alcanzar a todos los remanentes, no puedes conocerles a todos, pero si lo hacemos por regiones, sí. Entonces son pequeñas iglesias dentro de una gran iglesia. Los nuevos creyentes también. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy al campo y encuentro una persona que acepta a Cristo, ¿dónde la llevo? A la iglesia regional, con los hermanos que son tus vecinos y que viven cerca de ti. Y dentro de la región y dentro de la iglesia regional, a los nuevos creyentes se les ayuda, se les transmite el evangelio, se les discipula, se hace fórum con ellos, se les va introduciendo poco a poco en lo que es en ese tiempo de iglesia regional. La iglesia regional, básicamente, ¿qué es? Compartir la palabra, hacer movimiento de la palabra, hacer fórum del domingo y orar por la región. Los nuevos creyentes van aprendiendo eso poco a poco y entienden este tipo de mensajes. Porque vemos que al final las iglesias regionales las tienen que formar todos. ¿Cómo se establece el sistema regional? Pues empezamos, ¿por dónde? Primero por el discipulado de los nuevos creyentes. Es decir, la iglesia regional tiene que tener un sistema que discipule a la gente nueva. Y cuando digo un sistema me refiero a personas que, habiendo recibido las cartas del Evangelio y entendiendo el contenido, sean capaces de acercarse a esa persona y decirle: todas las semanas, tal día, tal hora, voy a tu casa y en media hora tenemos un tiempo, un discipulado de toda la vida. ¿Por qué he dicho antes lo del pastor que puede o no puede? Porque no siempre, y no es bueno, que una persona haga todo en todos los creyentes y en todas las personas, sino que en cada campo se levanten personas que sean capaces de discipular a otras. Fácil, sencillo, como hay que hacerlo siempre. Es decir, es el típico aposento alto, como también se puede llamar así. Luego, la formación de los remanentes. Es decir, que esa región pueda levantar a los remanentes y los pueda impulsar. Y tener sus tiempos, tener sus encuentros, porque dentro de esa región, ahí están los remanentes. Son los que van al colegio juntos y al instituto, y los que se ven por la calle y se ven en el parque. Es decir, hacer una familia con ellos, ayudarles a que sean cumbre. Por ejemplo, hay veces no hay campo regional, pero en la iglesia pues había unos cuantos remanentes que iban a una universidad que estaba un poco lejos, 1 hora y pico de camino en coche, un poco lejos. ¿Qué hacían las mamás? Una vez al mes, todas las mamás de los remanentes iban en una furgoneta de la iglesia, iban allí para hacer campamento con los remanentes. Iban, oraban, paseaban por la universidad, se podían acercar a alguien, se acercaban y juntos hacían ese trabajo. En este caso no era algo regional, era algo más concreto en una universidad. Pero igual, es un campo concreto igual. Movimiento de la palabra de los miembros, es decir, el fórum. Vamos a unirnos a hacer fórum. Y compartimos, como Pablo hizo, ¿no? Pues compartimos títulos de oración. No solamente es lo que yo he recibido del mensaje, sino que es, vamos a orar por esta persona, he encontrado con esta otra, le he predicado el Evangelio, tengo un vecino que no sé qué, pues vamos a orar juntos. Y vamos a orar por este suceso, por este acontecimiento. Pues estoy viendo esto que está sucediendo en mi región, pues oramos todos por ahí. O tengo un problema, vamos a orar por el problema. Promovimiento de la palabra sobre todo. Es decir, que la palabra pueda no solamente quedarse en el tiempo del domingo, sino que durante la semana vaya llegando a todos los campos y personas. Y luego, campamento. Se hace campamento. ¿Dónde se hace campamento? Tú en tu región, haz campamento. ¿Cómo lo hacíamos nosotros y cómo yo lo pude ver más de cerca? Pues durante todos los lunes por la mañana,
que todo eran mujeres y abuelitas y demás, pero todas, los lunes por la mañana, se hacía campamento de evangelismo. Así que los de la región A la región A, los de la región B a la región B, todas se dispersaban, tenían su tiempo de campamento, iban, evangelizaban. Eso se hacía en primavera y en otoño, porque en Corea, en invierno y en verano, en la calle no se puede estar, así cómodamente. Y hacían campamento por regiones, en parejas, en grupito, y como conocen su campo y conocen a las personas que hay en su campo y conocen los lugares, saben ya hacer el campamento. Y luego se vuelve a la iglesia y se hace fórum. Pues mira, yo he recibido esta respuesta. Pues mira, he abierto un Daraspan que he conocido a una persona y pum. O mira, he visitado a alguien y de pronto se ha abierto la opción, ha entendido y vamos a estar todas las semanas en el tiempo de campamento yendo para allá. Y es lo que nosotros hacíamos. A veces íbamos a una región, pero muchas veces ¿dónde nos llamaban? Pues he contactado con una familia de la India y venga, ¿y que aquí vamos? Pues allí. Y les compartíamos el Evangelio, y luego con la familia de Etiopía, y luego pues íbamos a la universidad, es decir, donde hacía falta, pues ahí íbamos. Pero campamento juntos, en la misma región. Luego, se tiene que formar el campamento regional. Un poquito más concreto. Vamos a crear los equipos. ¿Cómo? Primero, todos los que estén obviamente dispuestos y disponibles, ¿no? Todos. ¿Quién quiere formar equipo? Pues venga, todos. Lo perfecto sería quitar el punto número 1 y dar por sentado que todos queremos evangelizar y todos queremos participar. ¿Cómo lo hacemos? En grupos más pequeños. Grupos pequeños, concretos. Y en ese tiempo hacemos oración y fórum. Esto es importante. Que cada región tenga sus equipos y las personas por las que ir y hacer evangelismo. En segundo lugar, aparte de la creación del equipo, luego llega el campamento periódico, que es un poquito lo que yo he mencionado antes. Con el tiempo que se crea y que se vea considerado, ¿no? Salidas evangelísticas, personas que se han contactado previamente, creyentes que no tengan mucha fuerza o que estén pasando por un mal momento. Por ejemplo, si hiciésemos campamento, pues ¿a quién podríamos visitar? Pues vamos a visitar a Mari Carmen. No es simplemente porque sea una mujer a la que evangelizar, pues vamos a darle fuerza y vamos a orar con ella y vamos a hacer ese tipo de campamento también. Es decir, es buscar cuál es la necesidad del campo y ir para allá. ¿Hay puertas abiertas por las que ir? Vamos a la puerta. Si no, pues por la calle. Vamos a la calle y damos un paseo, oramos por el campo donde estemos, por nuestra región y siempre con el corazón dispuesto para evangelizar. La salida de doy folletos, eso no sirve mucho. O sea, yo he llegado a ver que iban iglesias entregando folletos, pero sin teléfono, sin dirección, sin nada. Como diciendo, ¡hala! Tú léete esto y te buscas la vida tú solo. No, es decir, ¿qué es lo importante? Que esa persona conecte contigo para que tú la puedas ayudar, tú o la persona que esté disponible. Así que es el campamento periódico que podamos ir haciendo. Luego, claro, habrá campamentos especiales. En esta iglesia hace muchos años llegamos a hacer un teatro musical, que está en vídeo, no sé dónde está, pero hay vídeo, no sé si por ahí habrá alguno. Y fue una obra de teatro enorme, con ropas de la época, todos los... Bueno, me da pereza solo pensar en tener que hacer algo así otra vez. Pero son campamentos especiales. Oye, que varias iglesias se reúnen los equipos de alabanza y se puede hacer un concierto, se hace un concierto de alabanza y se puede invitar a personas. Pero son cosas especiales, únicas, partido de fútbol, lo que sea. Pero luego llega el campamento unido de iglesia. Es decir, la iglesia también toda unida tiene que ir a hacer campamento. Y pues se puede ir a una región, nos podemos dispersar, pero se puede hacer ese tiempo que es básicamente pues, un festival que hacemos en el campo. Cuando hacemos ese campamento, unido de iglesia, todos juntos, pues realmente se suele explicar de que ese no es el momento de evangelizar, es el momento de celebrar en el campo. ¿Y celebrar el qué? Es el tiempo importante en el que tú has estado trabajando durante todo el año. Es decir, el campamento de evangelismo no es un día.
Es decir, un día puede ser algo especial, como hemos visto antes, pero el campamento tiene que ser diario. Primero de entre los creyentes. Todos los días es tiempo de campamento, todos. Y luego, bueno, en región o en iglesia, como cada iglesia pueda o podamos, pues sí que periódicamente tenemos que ir haciendo esas salidas al campo. Pero campamentos son todos los días. Ahora, ¿cuál es el resultado del sistema y de los campamentos o del tiempo de campo? Primero, los creyentes a los que nosotros podamos visitar y podamos estar unidos van a sentirse fortalecidos. Una visita, estar juntos y unidos, eso fortalece. Contactos previos, ¿qué quiere decir? Pues alguna persona medio interesada, alguien que yo le hablé, alguien que tengo ahí su contacto, que pues vamos y les visitamos. Entonces, los contactos que tengamos previos, aseguramos. Es decir, no perdemos el contacto, sino que establecemos lazos con esas personas que están abiertas a escuchar y a recibir a Cristo. Con nuevos contactos que consigamos, tenemos que hacer nuevos contactos para luego tener un seguimiento. No es yo te hablo, te cuento y ahí te quedas tú y ya veremos si Dios nos une. No. Hay que establecer ese tipo de lazos. Personas que han aceptado a Cristo, ¿qué hacemos? Las sumamos al grupo. Es decir, vente a la familia de Cristo a través de un discipulado. Ven, que te voy a explicar. Cartas del Evangelio. Es los mensajes que tenemos que estamos compartiendo. Ahí los seguimos dando por internet y ahora pues justo hablando antes con Charlie, pues ha surgido con su familia abrir otro grupal. Pues lugares donde tengamos que ir, pues vamos a compartir. Los nuevos creyentes, ¿qué sucede? Pues que crecen la fe. ¿Por qué? Porque ven las evidencias, ven el fruto, ven el gozo, están dándose cuenta y eso crea esa seguridad. Cuando saboreamos el Evangelio y la evangelización, eso impacta nuestra vida. Y lo más importante es que la oscuridad se ve quebrantada. Cuando un obrero va al campo y ora, pues la oscuridad se quebranta en ese lugar. Cuando se hace en una región, la oscuridad se quebranta en esa región. Cuando vamos toda la iglesia unida, ¿qué sucede? Pues todo ese campamento es un festival y es una obra en contra de la oscuridad. Por lo tanto, estos son los resultados que nosotros tenemos en todos los sentidos. No es únicamente añadir personas, no, es encontrar a los que Dios prepara, entregarles el Evangelio y tener la continuidad para que ellos se sumen a la iglesia y puedan formarse como discípulos para hacer la continuidad. Y dentro de esas personas, ¿qué nos vamos a encontrar? Que lo hablaba antes con Charlie. Personas que sí quiero. Hay otras que empiezan y luego ¡pum!, se dan un paso para atrás. Y luego vuelven y están y no están. Hay personas que simplemente tienen la capacidad de pues te voy a traer a mi no sé qué y te traigo a mi amigo y a mi compañero de trabajo y a mi vecino. Y que tú le dices, pero discípulalos tú, ay no. Y no pueden, por lo que sea, tienen ahí una barrera y no pueden. Pero son puerta. Y hay otras personas que van a entrar en el campo y encuentran discípulos. Y lo hacen de una forma más autónoma. Pero ¿qué es lo importante? Que la obra del evangelismo y la estrategia bíblica se tiene que establecer. Luego, todo lo que hemos hablado, todos los detalles, luego eso se puede extender y si hace falta, pues lo haremos tranquilamente. Pero la Iglesia de Aposento Alto pues tiene que caminar por este camino. Tenemos que ir al campo y lo tenemos que ir preparando ya para ser útil de cara al Señor, ser útil de cara a la evangelización del mundo. Y no solamente estar aquí y escuchar y participar, sino que de verdad en el campo estemos determinando y estemos dándole trabajo a Dios, le estemos dando trabajo y que podamos hallar a esas personas. Y lo más importante es que lo personalicemos. Es decir, entender todas las mañanas cuando yo me levanto, yo voy a mi campo, voy a hacer campamento de evangelismo. Mientras trabajo, mientras que voy a comprar, mientras que cuido a mis hijos, mientras que estoy enfermo, da igual, campamento. Y no nos conformemos con no encontrar a nadie. No, Señor, quiero una persona, ponme de la delante que la toque predicar. La tengo que hablar de Cristo. Y Dios obrará.